¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. El tema de hoy, redes sociales, influencia o manipulación. Y para ello hemos encontrado un experto. Nuestro invitado de hoy es Andrés Seminario, quien dice que es periodista y escritor de oficio, pero comunicador y relacionista público de profesión. Yo lo considero un experto en ciencias del comportamiento. No me pierdo sus columnas todos los martes y se los recomiendo a ustedes. Con él vamos a hablar efectivamente del mundo de las redes sociales. ¿Quiénes son los más influyentes? Vamos a entender que las personas tenemos un sesgo cognitivo, que creemos que no nos influyen y que creemos que lo sabemos todo, cuando en realidad sabemos mucho menos. Pero no conversemos más, escuchemos a Andrés. Hola Andrés, qué gusto tenerte en Buenas Razones para Conversar. Bienvenido. Gracias por la invitación. Espero que tengamos muy buenas razones para conversar hoy. We better, seguro las vamos a tener. Soy una seguidora fiel de lo que publicas en redes sociales, de las columnas. Creo que tenemos inquietudes similares como colegas comunicadores que somos, especialmente inquietudes similares sobre el mundo de las redes sociales y sobre la polarización extrema en las redes públicas, en las redes sociales, sobre la polarización extrema de la población y sobre la falta de pensamiento crítico reinante. Lo primero que te voy a preguntar es justamente sobre cómo ves tú el rol de estas redes sociales que todos los días te dicen qué pensar, si es que es así, o que todos los días conducen el pensamiento y el discurso público de los países. ¿Cuál es tu mirada respecto a este fenómeno? Gracias por la pregunta. Yo estoy convencido que las redes sociales son otra herramienta como en su momento la televisión, la radio, la prensa, los chasquis, los rumores, las monedas de los emperadores, las obras de arte que están en los museos. Son mecanismos de transmisión de ideas de alguien que quiere establecer su forma de pensar dentro de un colectivo. El problema, por ponerlo un problema, porque para mí el tema de que sea una herramienta está bien, pero es como todas las cosas, ¿no? Si la utilizas mal, pues haces daño. Y creo que el problema se reduce en lo siguiente. Hay una frase de un periodista estadounidense de circa finales de 1800 que se llamaba Stephens, que fue además un periodista comunista y fue cuestionado y un filósofo. Y él decía, finales de 1800, él decía que es nuestro conocimiento, las cosas que estamos seguros de saber, las que nos generan los problemas, las que nos generan los malos resultados en el mundo y las que evitan que veamos las cosas como son y por lo tanto aprendamos de ellas. Exacerbado hoy por la inmediatez de las redes sociales, porque antes la radio o la televisión tenían su impacto, pero había una suerte de amortiguador de tiempo en donde te permitía procesar lo que habías escuchado o lo que habías visto o lo que habías sintonizado y generar una idea particular sobre eso. Hoy no tienes ese tiempo. Hoy todo es tan rápido, tan inmediato y debes reaccionar o crees que debes reaccionar que simplemente lo acoges o lo rechazas, construyendo una suerte de burbuja epistémica en donde tu aporte es igual a cero. Cero. Y creo que ese es parte del gran problema. De hecho, Nicolás Nassim Taleb, en su libro The Black Swan, él dice que el problema que vivimos hoy es nuestra relación con la incertidumbre, con lo desconocido. Hoy estamos sobrevalorando lo que sabemos e infravalorando lo que no sabemos. De hecho, tiene un nombre, eso se llama efecto Dunning-Kruger, ¿no? Es este sesgo cognitivo mediante el cual no puedes identificar que no sabes algo y que por el contrario crees que sabes más de lo que sabes. O como decía Voltaire en algún momento, la estupidez humana es una enfermedad notable. No la sufre el enfermo, sino todos los demás. Lo cual es cierto, por cierto. Súper interesante lo que acabas de decir, porque ¿sabes en qué pensaba? Cuando tú estás conversando con alguien y estás esperando que haga una pausa para interrumpirlo y simplemente has puesto en off el escuchar al otro, ¿sí? Y efectivamente
esa inmediatez de las redes sociales hace que se produzca ese mismo efecto. Ni siquiera leo lo que estás diciendo porque estoy listo para saltar, y estos dos bandos cada vez están más firmes en sus certezas, pensando que hay dos bandos, ¿no? Y que están firmes en sus certezas, firme en lo que sé y no tengo nada nuevo que aprender. Justo ayer en el carro de regreso del trabajo iba escuchando, hay un podcast que se llama Philosophize This o Filosofiza Esto, y el capítulo era sobre Ralph Waldo Emerson, que en su momento había hablado justamente sobre eso, sobre ese exceso de certeza, y decía, sé un no conformista y sé alguien que quiere cambiar y atrévete a cambiar tu opinión, es decir, a escuchar para cambiar. Dices que las redes sociales son otra herramienta, pensando en que yo la puedo usar. Las herramientas son eso. Deja de pensar como que fuera un ser con vida propia, porque no es otra cosa que una herramienta. Vamos muy bien. Así es. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de las redes sociales no saben eso y se entregan en cuerpo y alma a ese mundo sin usarla como herramienta, ¿no verdad? ¿Quiénes son los que sí la usan como herramienta? Bueno, si tú vas a los números, quienes generan contenidos en redes sociales son el 20% de los usuarios de redes sociales. El resto son participantes pasivos que están recibiendo ahí esa información. El problema de esa actitud pasiva frente al contenido que se publica, que hoy por hoy más del 50% son fake news, o son teorías conspirativas, o son mentiras. El problema es que esa actitud pasiva no te inocula de incorporar como creencia lo que has leído. Este es el problema. Porque por último, si tú no estuvieses con pensamiento crítico haciendo el análisis, pero lo que lees no te afecta, pues no pasó nada, rodó. Pero es que sí te afecta. De hecho, en la medida en que más negativa sea el post, la noticia, el comentario, mientras más crítica tenga, mientras más falacias ad hominem uses, más la vas a guardar en tu disco duro, ¿no? Y vas a ir construyendo tu mundo. Esto es un problema súper serio porque hoy la economía conductual, las ciencias del comportamiento te han demostrado que el mundo se construye en cada instante que lo estás viviendo. El mundo circundante, tu mundo circundante, es producto de tus procesos biológicos y fisiológicos de las células de tu cerebro y de las mías. Y tú tienes tu mundo y yo tengo mi mundo. Pero este tipo de estímulos externos, de una u otra manera, afectan ese mundo. Entonces, esta visión que alguna vez fue criticada, la perspectiva hobbesiana de los medios de comunicación, hoy es una realidad en redes sociales, porque el algoritmo está además diseñado justamente para promover lo negativo, porque es lo que llama la atención, ¿no? Hoy el nombre del juego no es educación, culturización, formación, sino es captar la atención. Y mientras más te insulte, más voy a captar tu atención. Pero yo voy a hacer mi pregunta, ¿y quiénes son los que sí la usan como herramienta? ¿Y de qué manera lo usan y con qué fines lo usan? Porque si hay algunos que la saben aprovechar, que no se entregan inocentemente en cuerpo y alma a esta selva, sino que más bien usan esa selva con sus fines. Bueno, los primeros que lo utilizan son los partidos, movimientos y candidatos políticos, ¿no? Que saben que hay una opción de... Ideologización. Exacto, promover sus ideologías. Entonces, claro, digamos que ellos son los villanos de la película, porque hay, como te decía, hay esta debilidad. Ahora, parte del problema, Mónica, que creo que debemos tratar es que no es el quién, sino es los porqués, desde la perspectiva tuya y mía y de quienes nos están escuchando. Por ejemplo, otro de los villanos podrían ser los medios, que han entendido que utilizando titulares negativos ya captan tu atención y logran la sintonía que esperan para luego vender la pauta. Pero es que parte del problema es que hoy la objetividad periodística es anacrónica. Para mí no existe la objetividad periodística. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, entrevisté a Andrés Seminario que es afrodescendiente, ¿verdad? Y alguien va a googlear y va a buscar y va a descubrir que realmente no lo soy. Y lo estoy usando como ejemplo, ¿sí? Pues creo que la mejor manera de cuidar la verdad como institución, que al final del día de eso se trata, la mejor manera de cuidar la verdad como institución es decir la verdad. Eso implica decir de qué lado de la orilla estás. Si tú ves los medios europeos, tienes medios estatales, medios gubernamentales,
medios privados de derecha, medios privados de izquierda, pero tú sabes quién es quién. De acuerdo. Y sabes que esa perspectiva va a verse reflejada en el contenido. Acá, a ratos en Ecuador, pretendemos utilizar una presunta neutralidad y desde esa presunta neutralidad tratamos de vehicular contenidos que claramente son tendenciosos. Pero es que no pasa nada si desde tu orilla dices, yo estoy aquí, en esta orilla derecha o izquierda, la que fuese, y mi perspectiva de las cosas es de la orilla derecha. ¿Cuál es el problema? El problema es que luego alguien de la orilla izquierda va a cuestionar la orilla derecha, pero para hacerlo necesita argumentos. Y como no hay los argumentos, lo que dice es, no, eres derechista, eres facho, eres X, eres Y, o eres Z, y etiquetamos, ¿no? Y caemos en los distintos sesgos y matamos al mensajero cuando debiéramos estar discutiendo sobre los mensajes. Estamos totalmente de acuerdo. Creo que ambos medios, se etiqueten o no, aunque creo que es más saludable democráticamente decir yo miro el mundo desde esta mirada, sobre todo porque nadie es objetivo. Es decir, yo he elegido las preguntas que te hago, no soy objetiva, elegí qué preguntarte, ¿sí? Y me acuerdo de un libro de Mónica Hidrobo que era La ficción de la no ficción, en que decía, cuando el periodista se acerca al accidente de tránsito, elige si entrevisto a ese o ese, elige si pone la cámara en picada o en contrapicada para hacerlo ver grande o pequeño, elige si lo pone en la sombra para hacerlo ver malvado o en la luz para hacerlo ver igual. Hay una ficción en aquello que yo hago pasar por no ficción y por objetividad, siempre. Y las preguntas que yo te haga ya tienen la tendencia de mi visión del tipo de preguntas. Sin embargo, acabas de tocar un tema efectivamente respecto a los medios, que sean o no sean de izquierda o derecha o si no se declaran, igual tienen que seguir el rigor de entrevistar a los dos lados, de solo publicar hechos, de exigir al entrevistado que entregue respaldo a aquello que declara y de titular refiriéndose, no adjetivizando el malvado de, el tal, sino refiriendo. El problema también pasa por la falta de rigor en el oficio aquel de informar. Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo, ¿sabes? De hecho, en algún momento recuerdo haber leído a Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet decía que hoy por hoy el trabajo de un periodista no es contar un hecho, sino hacértelo vivir. Y la única manera de hacerte vivir un hecho es incorporando el componente emotivo. Es más, si tú como audiencia te emocionas, el hecho es real. Si no logro emocionarte, no existió. No puedo. Claro, eso requiere un nivel de responsabilidad altísimo. Y ese nivel de responsabilidad pasa por las aulas. Y desde mi personalísimo punto de vista, no hemos sabido construir esos niveles de responsabilidad, al punto que hoy tenemos reputados periodistas que se creen influencers. Y son roles diferentes. Tú puedes ser papá y mamá en una casa, pero tú no puedes ser periodista e influencer en un medio. Totalmente de acuerdo. Hay unos que se dicen a sí mismos periodistas y no son otra cosa que influencers. Y en realidad son dos profesiones diferentes. Yo no sé dónde se estudia para influencer porque nunca he visto esa carrera. Sí sé dónde se estudia para periodista y aquellos que quieren ser influencers es una pena porque han dejado la profesión. Pero me voy a donde tú nombraste, Ramonet, porque ese era otro tema que tenía aquí que se llamaba periodistas, influencers o storytellers, pero me voy a salir de ahí para decir que yo también pienso y te pregunto que en el oficio del periodismo o de comunicar algo, no solo está el hacerlo con rigor, el seguir el manual, pero el contarlo bellamente, el dominio de la lengua, o el dominio de narrar con imágenes, o el dominio de narrar con música, o pasa por hacerlo bellamente. Es decir, por dominar tu herramienta principal, que es la de contar historias. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Y ahí la preocupación que tengo es que las redes sociales lo que han hecho es que han debilitado, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Han debilitado la lengua española, que es hermosísima, que es inmensa, tienes más de 300.000 palabras, tienes como 320.000 palabras y más que se van, y además se van sumando a medida que pasa el tiempo, porque es dinámico, es un sistema dinámico. Pero la gente utiliza menos de
300. ¿No? Los chicos hoy utilizan menos de 300 y muchas de ellas incluso quiero con K. Sí, tal vez pueda ser más rápido mientras lo whatsappeas, y este es un neologismo, pero está mal, porque parte del problema, Mónica, en ese tema en particular del mal uso del idioma, es que las palabras tienen el significado de acuerdo a su uso, decía el filósofo Wiesmann. Si mal utilizas la palabra, le estás dando un mal significado y de plano la estás convirtiendo en algo negativo. Tú sabes que ayer leí un estudio que decía que, hecho en Australia, súper interesante, que decía que parte del problema que tenemos hoy por hoy es que cuando utilizas términos positivos, como por ejemplo, qué buena entrevista, no tiene tanto impacto como si utilizaras términos negativos, por ejemplo, qué mala entrevista. Y la diferencia entre bueno y malo no es inmensa, pero tu cerebro, con el sesgo de negatividad, está tan preocupado de enfocarse en las cosas malas, que si tuviésemos que calificar esta entrevista ahorita de buena o mala, y tú la calificas de mala, la gente la sentiría peor de lo que realmente fue. Madre Santa. Tengo otra pregunta. Entonces, sí. Entendí esta selva de las redes sociales o esta selva de la comunicación en la que uno pensaba antes, y probablemente para algunos antes de esta conversación, que aquí están los medios de comunicación y acá están las redes sociales, porque las redes sociales son otro mundo. Cuando los medios de comunicación están aquí adentro y están usando a las redes sociales estratégicamente, inclusive conozco medios de Ecuador y de países de Latinoamérica que publican una mentira, la dejan rodar unas horas y luego dicen, uy, no era verdad, pero estaban siendo actores del conflicto político del país y se dicen líderes de opinión y expertos periodistas. Ante esta desinformación, para sorpresa de uno, muchas veces no son los escasos recursos con poca formación universitaria, sino personas que aparentemente pertenecen a las élites de los países de la región, los que contestan como si no tuvieran pensamiento crítico, como si no analizaran y como si eligieran no pensar. De nuevo, es el efecto Dunning-Kruger en acción, ¿no? Este sesgo cognitivo por el cual las personas con una baja habilidad en una tarea específica, por ejemplo, pensamiento crítico, sobreestiman su habilidad y dicen que no, sí, la tengo muchísimo. Por un lado. Y por otro lado, y la ciencia ya lo ha demostrado también, tiene que ver con el ego, con jugar al ego. ¿No? Mucha gente retuitea estupideces, sabiendo que son estupideces, pero sabiendo también que ese retweet va a tener más reacciones a que si lo pusiera, si fuese todo lo contrario. Aquí hay una anécdota que me parece simpática, vinculada como metáfora de lo que pasa en redes. Humberto Eco, el escritor... El péndulo de Foucault. Y en El nombre de la rosa, y Apocalípticos integrados y demás. Eco tenía una biblioteca enorme. Tú sabes cómo la gente cuando lo visitaba, Eco los recibía en su biblioteca. Y el ejercicio que hacía Eco era para separar a las personas en dos tipos de personas. Las personas que llegaban y decían, wow, qué grande su biblioteca, cuántos libros ha leído. Y los otros, los que entendían que una biblioteca era una fuente de investigación. ¿Sí? Los primeros estaban enfocados en satisfacer el ego, ¿no? En tratar de decirle al gran Eco, tú no has leído ese, pero yo sí, ¿verdad? Cuando en realidad la biblioteca es fuente de consulta. De hecho, yo tengo aquí, estoy rodeado de libros, y si tú me preguntas, ¿has leído todos? La respuesta es no. Pero si tú me haces una pregunta que no puedo responder, te voy a decir, no lo sé, déjame investigarla, y yo prefiero, antes de googlear, ir a buscar alguno de mis textos, porque algo hay ahí. Es como una antibiblioteca, ¿no? Porque hay muchos libros de muchos temas que no he leído, porque son temas que no sé, y un poco me ayudan a bajar a tierra y a decirme, oye, de ese tema no hables porque no conoces, investiga, valida las fuentes y luego haz el comentario, ¿no? Todos tenemos derecho a nuestra opinión, pero esta opinión debe ser, ese derecho a la opinión debiera venir con la responsabilidad de que tiene que ser una opinión construida sobre una base por lo menos validada, ¿no? Por lo menos. Bien, porque puedes decir, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo con tal autor, pero no puedes decir de frente, estoy en desacuerdo, punto. No va por ahí.
Hace poco me pasó que yo publiqué en redes un estudio sobre pobreza y una persona de altísima gerencia, diría dueño de empresa grande, contestó, yo no estoy de acuerdo. Y entonces le contesté con cariño, es que no es mi opinión, han publicado esta investigación sobre pobreza. Claro. Me contestó, no estoy de acuerdo con la opinión de esos investigadores. Y entonces mi última respuesta fue, te quiero mucho, desde que éramos chicos somos amigos. No tenía nada más que decir porque estaba claro que la palabra investigación no significaba nada en su diccionario y entonces pensé, nosotros lideramos a veces a tantas personas y pudiéramos ayudarlos a discernir. Y ahí viene mi siguiente pregunta. Déjame espera, un paréntesis importantísimo, y es que sin la rigurosidad en la escuela y en la universidad no puedes pedirla en el mundo profesional. Lo que mucha gente aprende en Ecuador es que es lo que yo creo. Y si me va bien, lo que yo creo es correcto. Y no va por ahí. Oh, sí, sorry, vamos a la pregunta. Ahí va la pregunta, esa me la ibas a contestar. Son dos preguntas y que las tengo que hacer a la vez. La primera es, ¿y entonces qué no están enseñando en las universidades para que los profesionales de los medios, ¿sí? Sean unos buenos protagonistas de este mundo digital o el mundo de los medios? ¿Y qué no están enseñando en las universidades y en los colegios para que los habitantes sean unos buenos habitantes con sentido crítico? Y entonces ahí te pediría casi que una receta. Soy un ciudadano, dame 3 o 4 consejos. Mira, cuando entres a las redes sociales, mira así, lee así y obra así. Adelante. Ok, wow. A ver, ¿qué no están enseñando ni en las universidades, ni en los colegios, ni en las escuelas, ni en las familias? Es a pensar. Y enseñar a pensar no es algo intuitivo, ¿eh? Es contraintuitivo el pensar. Tu cerebro, dice Lisa Feldman-Barrett en 7.5 Lessons About the Brain, tu cerebro no fue diseñado para que piense, tu cerebro fue diseñado para manejar algo que se llama alóstasis, que es supervivencia. Administrar los recursos para que sobrevivas. Los recursos fisiológicos, físicos y los recursos emocionales para que sobrevivas. No fuimos diseñados para pensar. Es algo que debes aprender. ¿Cómo aprendes a pensar? Leyendo y pensando. Es como el ejercicio. Aprendes a andar en bicicleta mientras más bicicleta utilices y más trucos aprendas y más practiques, mejor te va a salir. Funciona exactamente igual con pensar. Segunda parte de tu pregunta. La respuesta no es la obvia de luego de leer, piensa. Mi respuesta es, usa la ignorancia selectiva. ¿Y qué significa la ignorancia selectiva? Deja de ver redes sociales. No las uses, no las veas. O establece un horario específico en donde vas a ver los temas particulares que te interesan, porque sí puedes encontrar información si haces el seguimiento a las cuentas correctas, pero no caigas en esa dinámica viciosa de estar viendo, él dijo, ella dijo, entonces él respondió, luego ella contestó, luego, no te sirve. Apaga tu teléfono, coge un libro, ve una película, escucha música. Siendo romántico, Mónica, creo que parte de lo que debemos empezar a hacer en escuelas, colegios y universidades es a darle más fuerza también a las habilidades que debieran ser obvias. Música, arte, ballet, mueve el cuerpo, baila, diviértete. Puede ser divertido, puede ser genial. Aprende a pintar, aprende a escribir, lee poesía una vez a la semana. Me vas a decir cursi, no, eso te genera un proceso de catarsis espectacular. Y incluso puede ser poesía de carácter política. Mario Benedetti tiene poemas maravillosos vinculados a la problemática del sur del continente de la época de las dictaduras. Y es poesía, sigue siendo poesía, que además tiene una cadencia. Eso genera en tu cerebro unas conexiones que no estás haciendo hoy y que necesitas para sobrevivir. Escucha música clásica, no reggaetón. Aunque sea 30 segundos. De verdad.
Sí, 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 jazz, que están Jean-Baptiste, y si es poesía, Amanda Gorman, la chica afro que habló en la posesión de Biden, que hace mucha poesía política y que es una belleza, y que no sé si la traduce. Mira, si quieres ir al mundo del celebrity y del show business, acuérdate que hace un par de años en Spain Got Talent, el programa de España tiene talento, ganó un poeta. Cuando todos iban a cantar o recitar o hacer cosas, él fue a su poesía, a narrar su poesía. Es extraordinario. Esto te ayuda además, y lo otro importantísimo, lee ficción. Ficción. Porque cuando lees ficción empiezas a generar mayor empatía con las distintas posiciones que tiene la gente. Y no deja de ser ficción. Tu cerebro no diferencia entre ficción y realidad, pero puedes aprender, digamos que es como un juego un videojuego en donde no es real, pero parece que fuese real, y entonces puedes asumir distintos roles y personajes y entender distintas posturas y vas generando empatía. Lee ficción. Estamos hoy en Buenas Razones para conversar con Andrés Seminario, quien es periodista y escritor de oficio, pero comunicador y relacionista público de profesión. Andrés hoy día nos da unas recomendaciones para no dejarnos manipular por las redes sociales. ¿Y saben cuáles son? Que evadan las redes sociales en la medida de lo posible, que apaguen el celular, que tomen un libro, que escuchen música clásica, que usen su tiempo aprendiendo y leyendo, viendo películas, escuchando música, y me llamó mucho la atención, leyendo novelas de ficción. La ficción nos ayuda a ser más empáticos con los demás. Sigamos escuchando esta entrevista. Qué fantástico. Los países, y me voy a cambiar dramáticamente de tema, a pesar de que tenía unas preguntas muy bonitas, después de leer muchas de tus columnas respecto a cómo fortalecer mi inmunidad mental, o como si fuera un sistema inmunitario el que me protege de las malas ideas y de las teorías conspirativas, y como si hubiera una pastilla que me protegiera de ello, pero en realidad creo que igual voy a llegar allá. Los países tenemos en este universo de medios públicos y privados, con diferentes fines, a pesar de que personalmente creo que la comunicación es un bien público, ¿sí? Que lo necesita una sociedad para desenvolverse saludablemente, y definitivamente debe ser un servicio público. Aún lo que comunican los medios privados es un servicio público, pero cuando tú necesitas lucrar, nada, necesitas seguir unas leyes del mercado, de lo que se vende y no se vende. ¿No, verdad? Voy bien. Sin embargo, es obvio que yo no vendería cualquier cosa. O sea, yo tengo una ética personal y no vendería cualquier porquería. ¿Qué quiero decir? Recuerdo que yo fui decana en la universidad y muchos alumnos no querían estudiar, ¿no, verdad? Bastantes. Y hubieran querido que les venda el título, ¿sí? O me hubieran pedido, no, ayúdeme en el examen. Entonces, mi cliente quería otra cosa que la que yo le quería dar, y sin embargo, yo di un producto ético de buena calidad que le exigió al cliente esforzarse. De igual manera, si yo tengo un medio de comunicación, por mucho que tenga fines de lucro, y me piden pornografía, por dar un ejemplo, diría, la verdad es que yo no estoy dispuesto a vender ese tipo de producto narrativo. Va bien, tengo unos límites éticos, y eso de decir, lo que pidan, no importa la porquería que pidan, yo la vendo, porque no es verdad, nadie vende cualquier porquería que te pidan, sino lo que tú eres, y por eso los códigos deontológicos de los medios. Sin embargo, efectivamente, en los medios públicos hay definitivamente un servicio público que no se guía por las leyes del mercado, aunque sí debe guiarse por lo que le gusta o por la forma de narrar, sí debe comunicarse con los canales o con la identidad, con la cultura, con los gustos del público. Sin embargo, con fines de ¿qué espacio crees que ocupan medios privados y medios públicos en un país X de Latinoamérica, o si quieres, en Ecuador? Yo creo que hay espacio para medios privados y hay espacio para medios públicos. Creo que los medios privados tienen como objetivo rentabilizar su función, rentabilizar su gestión. Creo que los medios públicos no tienen
la rentabilidad como meta, sino la formación. Creo que ambos deben utilizar las mismas técnicas persuasivas para generar atención a sus contenidos. El que seas público o el que sea privado no lo hace más divertido el uno y más aburrido el otro. No va por ahí. Creo que el objetivo, la meta, el propósito detrás de cada uno de ellos es lo que los diferencia. Hay ejemplos maravillosos de medios públicos como la BBC, con programas como el de David Attenborough de Nuestro Planeta, que si no hubiese tenido todo el apoyo y todo el soporte financiero y conceptual de un equipo editorial y de un gobierno, pues nunca hubiéramos llegado a ver los problemas que le están pasando al planeta, no desde esa perspectiva. Por tanto, sí, para mí es importantísimo, es clarísimo el espacio que tiene que ocupar un medio público. Y el medio privado, si bien tiene que generar rentabilidad, yo creo que tampoco su función es contrastar el contenido del medio público. Porque el medio público no está pensando en soy un medio de izquierda, eso no es un medio público. Un medio público no pasa por ahí, pero lamentablemente en nuestro país, cuando empezamos a etiquetar las cosas, pensamos que privado es, me va a generar dinero, laissez-faire, permítele hacer lo que le da la gana, que haga cualquier cosa, total es privado. Y no va por ahí, ¿no? Porque hay una responsabilidad con la sociedad. Yo creo que eso hay que entenderlo, pero de inmediato. Por eso es que creo que cuando en Ecuador no habían reglas del juego claras, fue bueno que hubieran. Y que las hayan eliminado ha sido malo. Y debemos regresar a ellas. Prueba de ello son un par de ejemplos de programas que estuvieron al aire en horarios, primero, con contenidos equivocados para la audiencia, segundo, en horarios equivocados para la audiencia de ese horario, y tercero, que terminaban siendo, no quiero ser muy crítico, pero es que la mejor palabra que encuentro es perverso. ¿Por qué? ¿Por qué digo perverso? Porque los medios son el reflejo de la sociedad, Mónica. Y si tú pones al aire basura, la sociedad se convierte en basura. Creo que hay una responsabilidad inmensa en los medios como instituciones públicas y privadas y en los gestores dentro de los medios, ¿no? Que pasan por, más allá de la institución de la verdad de la que ya hablamos y del uso correcto del lenguaje del que ya hablamos, pasan por entender cuál es su rol. No puede ser que suelto de huesos digan cualquier torpeza y promuevan cualquier estupidez a cambio de generar un pequeño ingreso para su bolsillo. No, hay cosas que tienen que estar por encima del bolsillo. Y si esa persona no las tiene claras, tiene que haber una ley que le diga, hey, las reglas son estas, cumple las reglas, ¿no? ¿Y por qué si hacen las reglas? Porque para mí una ley no es otra cosa que poner en blanco y negro una convención socialmente aceptada. Es una construcción de la sociedad del que decida no matarás. No, hay sociedades en donde, por ejemplo, en África, hay sociedades en donde si los niños nacen en una tribu con una malformación, está bien visto que el niño deba morir, porque su criterio es no va a sobrevivir a las inclemencias de la sabana. En Alaska está bien visto la poligamia, en donde las mujeres tengan más de un esposo. ¿Por qué? Porque el esposo es el que sale a proveer los alimentos y es muy probable que muera. Por lo tanto, la única manera de hacer que la especie subsista es exactamente teniendo varios machos en la manada, perdón por utilizar el lenguaje animalista. En nuestra sociedad ecuatoriana hay ciertas reglas que tienes que cumplir, ¿no? Que están escritas en una ley. Y me apena cuando son los medios los que dicen, ok, efectivamente están ahí, está en la ley, pero sabes que nosotros no la vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque yo soy influencer. No va por ahí. No es patente de corso. El que tenga seguidores o likes no es patente de corso. En realidad, a lo mejor añado que así como no le dejas al que vende pollo que le ponga agua y la congele para que pese más y lo venda, de igual manera, todo negocio tiene unas regulaciones de calidad y de servicio al cliente y de entrega de un producto en el que ha habido un proceso ético de producirlo. Solo doy el ejemplo del pollo porque es lo único que se me ocurrió, pero se puede aplicar a la producción de muchos productos de venta al público y que no veo por qué no aplicarlo al negocio de la comunicación. De igual manera que me parece que al negocio de los medios públicos se les debe exigir que no tengan sesgos políticos ni militancia política de los partidos de gobierno y se les debe exigir que sea realmente
un servicio a la sociedad y, siguiendo lo que tú dijiste, un buen espejo de esa sociedad. Mira que la gente ya se ha dado cuenta al punto que el reporte de noticias digitales de Reuters, el Reuters Institute, publicado hace un par de semanas, dice que en general el consumo de medios, y cuando se refiere a medios, son medios noticiosos, ha caído en el mundo. Y cuando entras a analizar por qué ha caído ese consumo de medios en el mundo, la respuesta es porque lo que ha crecido es algo que llaman selective news avoidance, que es rechazar selectivamente ciertas noticias. ¿Por qué? Porque uno, hoy las noticias tienen un impacto negativo en el ánimo y el consumidor de contenidos ya se ha dado cuenta. Es más, lo primero que lees temprano en la mañana, Mónica, va a afectar el resto de tu día, ¿no? Hay estudios que lo demuestran. Entonces, ha caído el consumo de medios porque la gente ya ha entendido que tienen un impacto negativo en el ánimo, primero. Segundo, porque en ánimo de establecer un sesgo de autoridad y plantearse como más conocedores, están utilizando lenguajes complicados que no conectan. Cada vez escuchas lenguajes o más burdos o más, dentro de su torpeza, más complejos, que te desconectan con la audiencia. Y tres, porque la gente está harta del catastrofismo. Checa las noticias, no existe esa palabra. Revisa las noticias de los medios digitales o los medios de señal abierta, los medios tradicionales, y hay un sesgo hacia la catástrofe, hacia la visión jovesiana del mundo, y la gente ya se hartó. Los consumidores ya sienten que están desconectados con ese contenido, ¿no? Lo cual es una oportunidad maravillosa para que venga un generador de contenidos como ustedes, por ejemplo, que hacen cosas interesantísimas y positivas. Qué interesante. Efectivamente, hace poco entrevisté a Germán Rey, quien es un académico muy respetado en la región, colombiano, quien acaba de hacer un estudio sobre los medios digitales de toda la región de Latinoamérica. Ajá. Me dijo que estaba por entregarlo, lo entrevisté hace un mes y medio más o menos a Germán. Tengo que regresar porque quiero que me comparta el resultado de la investigación que le contrataron a hacer. Y me hablaba justamente de que al caer en eso, los grandes medios han surgido, medios digitales, dice que la mayoría feministas en Latinoamérica, que son los que se conectan con la gente y los que se conectan con pequeños medios, medios alternativos, medios independientes, esa es la palabra, medios independientes que le están, diría, quitando el mercado a los grandes medios que creyeron ser los dueños de la comunicación. Iván Sierra, un especialista en tendencias, y probablemente lo conozcas, Iván, él dice que la sociedad ecuatoriana está hiperfragmentada. Pero cuando vas a revisar los contenidos de los medios tradicionales, no está hiperfragmentada, todavía está muy masiva. Entonces, empieza a haber una desconexión. Y luego hay algo interesante, y es que cuando analizas credibilidad de medios en el mundo, por ejemplo, el Edelman Trust Barometer del 2022 dice que los medios tradicionales tienen más credibilidad que las redes sociales. Cuando lo analizas en Ecuador, los medios tradicionales tienen largo más credibilidad que las redes sociales a la hora de buscar una noticia, ¿no? ¿Qué tan confiables son? Pero, y el pero con mayúsculas y subrayado y en bold, pero no están conectando. ¿Por qué no están conectando? Porque no entienden que la audiencia hoy son las audiencias, primero. Segundo, esperan algo diferente de los medios de comunicación y un poco pasa por, esperan una interpretación que les añada valor a los acontecimientos, porque los acontecimientos están ahí, los obtienes en tus redes, en tu WhatsApp, el mensaje de tu abuelita por WhatsApp o el mensaje de tu papá o de tu mamá, el hecho lo vas a tener. Pero ¿quién hace el ejercicio? Y esto es responsabilidad de los medios. ¿Quién hace el ejercicio de decir, ok, frente al hecho A, estas son las opciones, estas son las posibilidades, estas son las probabilidades, estos son los impactos negativos, estos son los impactos positivos, estas son las posibilidades de recurrencia del hecho A? Nadie está haciendo ese ejercicio. Y debiéramos hacerlo, porque no hay nada nuevo bajo el sol, solo la historia que no conoces, pero cuando la desconoces, la repites. Wow. Verbigracia, X número de actos vandálicos en las distintas prisiones en Ecuador. No, si tuviste uno, no debieras tener más, porque debieras hacer todo el proceso de pensamiento crítico y de planeación y de acción. Pero luego vienen 2 y 3 y 4. Alguien no está haciendo su tarea.
Y en ese alguien pongo a mucha gente, ¿no? Por supuesto. Inclusive a los medios, no a todos, Sí. en no hacer un verdadero análisis que ayude a comprender el fenómeno más allá de o son unas ratas que se mueran o hay muchos buenos seres humanos que están en la cárcel y que por Dios no se deben morir. Y simplemente te quedas en esa, nuevamente, polaridad que no ayuda a comprender la complejidad, porque la mayoría de los problemas son complejos, multidimensionales y multicausales, y tienes que comprenderlos desde esa perspectiva, y ese es el rol del periodismo. Explicarte que hay matices. Exacto. Porque hay matices. Qué interesante. Pero nadie está haciendo el ejercicio, ¿no? Andrés, antes de cerrar, porque ya se me acabó el tiempo, son una pregunta, ¿y el escenario es optimista o pesimista? ¿O con qué me quedo después de esta entrevista frente a lo que hemos hablado? A medios públicos y privados, que además son protagonistas en este nuevo escenario digital. Mi sesgo de negatividad te diría, vivimos una era apocalíptica, se va a acabar el mundo, apaguemos la luz y ya. Pero luego mi yo optimista cree que hay un espacio para reinventar las cosas. Y ese reinventar pasa por cómo contamos las historias. Y ese cómo contamos las historias pasa por tenemos que leer para saber cómo contar las historias. Y para leer tenemos que enseñarle a los chicos a leer. Creo que es un regreso a lo básico, a redescubrir cuáles son los valores que constituyen Ecuador. Definamos qué queremos ser juntos, aunque sea una cosa. Definamos una cosa y sobre esa vayamos construyendo cada uno desde su perspectiva de responsabilidades, de deberes y derechos. Pero yo, si tú me preguntas, ¿crees que hay que apagar la luz? Yo te digo no, creo que hay que encender el reflector y dirigirlo a otros lugares. Y quitárselo a gente que no se lo merece porque ya tuvieron su oportunidad y mira dónde estamos, ¿no? Creo que parte del problema de los medios es haber creado una burbuja de líderes de opinión de los cuales no salieron. Y hoy tienes mucha gente muy joven, muy preparada, que opinan diferente y que le tienen miedo a ese. De nuevo al inicio de la conversación, Mónica. Nuestro miedo a lo desconocido, nuestro miedo a la incertidumbre nos termina paralizando cuando la respuesta está ahí, ¿no? Como decía William Blake, si las puertas de la percepción se abrieran, todo parecería como realmente es, infinito. Qué bonito, qué buen cierre. Vamos a encender el reflector para descubrir cuáles son los valores que constituyen al Ecuador y creo que ese ejercicio lo podemos hacer en todos los países de la región. De verdad, mil gracias por esta entrevista. Tengo que agradecer a Andrés Seminario porque la conversación de hoy ha sido muy valiosa. Por favor, no olviden que el 20% de los habitantes de las redes sociales son los que generan contenido y el 80% son personas pasivas a las que sí les afectan esos contenidos. No olvidemos que nos ha mandado a evitar las redes sociales, a leer, a escuchar música, pero sobre todo a cuestionarnos el rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación deben servir a la sociedad y tienen una responsabilidad por lo que generan. Nos vemos en una próxima entrega. Soy Mónica Maruri y esto fue Buenas Razones para Conversar. No dejen de visitar nuestra página web www.ipanc.org y nuestras redes sociales. Solo digiten @CABIPANC. Hasta pronto.